Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como saben, esta pareja ha cautivado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y su conexión fuera de ella parecía aún más fuerte. Desde sus días en Senkalkapm, hasta los rumores y confirmaciones de su romance, hemos seguido su historia con mucha atención. En este vídeo, vamos a desentrañar algunos de los momentos más emotivos y significativos de su relación. Vamos a analizar declaraciones, entrevistas, e incluso algunos momentos capturados por los fans que nos dan una idea de la profundidad de su conexión. No solo vamos a recordar lo que fue, sino también a reflexionar sobre el impacto que tuvieron en nuestras vidas y en el mundo del entretenimiento. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre mis series y actores favoritos, así que siempre hay algo interesante que descubrir. Y por supuesto, si les gusta el vídeo, déjenme un like y compártanlo con sus amigos. Me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem y esa emotiva confesión que ha resonado en el corazón de tantos. Empecemos por el principio, ¿no les parece? La chispa inicial, el detonante de todo este fenómeno. Senkalkapm. Desde el momento en que Hande y Kerem se unieron para interpretar a Eda YLDZ y Serkan Bolat, fue evidente que había algo especial entre ellos. La química que irradiaban era palpable, traspasaba la pantalla. No era solo actuación, era algo más, una conexión genuina que se podía sentir. Recordemos un poco el contexto. Senkalkapm no era simplemente una serie romántica turca más. Era un fenómeno global. La trama, aunque sencilla, estaba llena de encanto. Una joven florista, Eda, obligada a fingir ser la prometida de un exitoso y distante arquitecto, Serkan, para conseguir una beca. La premisa ofrecía infinitas posibilidades para el desarrollo de personajes y situaciones cómicas y románticas. Pero más allá de la trama, lo que realmente cautivó al público fue la dinámica entre Hande y Kerem. Desde las primeras pruebas de cámara, los productores se dieron cuenta de que tenían algo especial. La química entre Hande y Kerem era innegable, y su energía contagiosa llenaba el set. Se dice que incluso antes de empezar a grabar, ya existía una atracción mutua, una chispa que se encendió casi al instante. Los directores y guionistas supieron aprovechar al máximo esa química, creando escenas que eran a la vez divertidas, emotivas y profundamente románticas. Recuerdo las primeras entrevistas donde ambos hablaban con admiración del trabajo del otro. Kerem elogiaba la profesionalidad y la dedicación de Hande, su capacidad para meterse en el papel y transmitir emociones complejas. Hande, por su parte, destacaba el ingenio y el carisma de Kerem, su habilidad para improvisar y hacer que cada escena fuera única. Eran elogios profesionales, sí, pero también se notaba un brillo especial en sus ojos, una admiración que iba más allá del trabajo. Es interesante recordar las palabras exactas que utilizaban. Kerem, en una de las primeras entrevistas, describió a Hande como una actriz increíblemente talentosa, pero también una persona genuina y divertida. Trabajar con ella es un placer, porque siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí misma. Hande, por su parte, dijo de Kerem que era un actor muy versátil, capaz de interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos. Además, es muy generoso y siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeros. Estas declaraciones, aunque aparentemente inocentes, revelaban una profunda admiración y respeto mutuo. Después, claro, vinieron las miradas robadas, las sonrisas cómplices, los gestos sutiles que los fans más observadores capturaban y compartían en las redes sociales. Pequeños detalles que alimentaban la esperanza de que su relación trascendiera la pantalla. Se les veía cómodos juntos, relajados, disfrutando de la compañía del otro. En las pausas del rodaje se reían, bromeaban, se tomaban fotos juntos. Era evidente que se habían convertido en algo más que compañeros de trabajo, eran amigos, confidentes y quizás, algo más. Las redes sociales, por supuesto, jugaron un papel fundamental en la evolución de su relación.
Los fans, ávidos de información, analizaban cada foto, cada vídeo, cada comentario en busca de pistas sobre su posible romance. Crearon hashtags, páginas de fans y grupos de discusión dedicados exclusivamente a Andy y Kerem. Cada pequeño gesto, cada mirada era interpretado y analizado hasta la saciedad. La presión de los fans era enorme, pero también contribuía a alimentar la llama de la especulación. Durante el rodaje de Senkalkapm, viajaron mucho compartiendo experiencias únicas en diferentes locaciones. Se les vio explorando Estambul juntos, visitando restaurantes locales, disfrutando de la cultura turca. Estas experiencias compartidas sin duda fortalecieron su vínculo, permitiéndoles conocerse mejor y construir una base sólida para su relación. Recordemos algunos de esos momentos especiales. Una tarde después de un largo día de rodaje, Hande y Kerem fueron vistos cenando en un restaurante tradicional turco en el barrio de Beyoglu. Los fans que los reconocieron no dudaron en acercarse y pedirles fotos, a lo que ellos accedieron amablemente. Se les veía relajados y felices, disfrutando de la compañía del otro. Otra vez, durante un viaje a Capadocia, Hande y Kerem fueron vistos paseando en globo aerostático al amanecer. La imagen de los dos juntos, rodeados de un paisaje espectacular, era simplemente mágica. Estas experiencias compartidas fuera del set les permitieron conectar a un nivel más profundo, lejos de la presión del trabajo. Luego, llegó la confirmación oficial. Esa foto que le dio la vuelta al mundo. Esa imagen que confirmó lo que muchos sospechábamos: Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. Recuerdo la euforia en las redes sociales, la explosión de alegría de los fans. Era como si un sueño se hubiera hecho realidad. Verlos juntos, felices, enamorados, era algo que nos llenaba de esperanza y alegría. La foto en cuestión, publicada en las cuentas de Instagram de ambos, los mostraba abrazados en una playa paradisíaca, con el mar turquesa de fondo. La leyenda era sencilla pero elocuente: en medio del océano contigo. Esa simple frase era suficiente para confirmar lo que todos esperaban: Hande y Kerem eran oficialmente pareja. La publicación recibió millones de likes y comentarios en cuestión de horas, convirtiéndose en una de las fotos más virales del año. La reacción de los fans fue abrumadora, pero también positiva. La mayoría celebraba la noticia y les deseaba lo mejor en su relación. Después de la confirmación, se les vio más abiertamente juntos, disfrutando de su relación sin esconderse. Viajaron juntos a las Maldivas, donde compartieron fotos románticas que nos hicieron suspirar a todos. Se les vio abrazándose en la playa, cenando a la luz de las velas, disfrutando de momentos íntimos y especiales. Era evidente que estaban muy enamorados y que querían compartir su felicidad con el mundo. Su viaje a las Maldivas fue como un cuento de hadas. Se alojaron en un lujoso resort frente al mar, disfrutando de la privacidad y la tranquilidad que necesitaban para relajarse y reconectar. Compartieron fotos y vídeos de sus aventuras, nadando con tortugas marinas, buceando en arrecifes de coral, tomando el sol en la playa. Se les veía radiantes, felices y completamente enamorados. Fue un viaje que consolidó su relación y les permitió disfrutar de un tiempo a solas antes de volver al trabajo. Y luego, llegamos a ese momento que nos convoca hoy: Hande Erçel Kerem siempre conmigo, emotiva confesión. Este momento, o mejor dicho, estos momentos, porque no es un único evento, sino una serie de gestos y declaraciones a lo largo del tiempo, son los que realmente definen la profundidad de su conexión. La frase "siempre conmigo" se convirtió en un lema para los fans de la pareja. Representaba la idea de que, a pesar de la distancia, la fama y las dificultades, Hande y Kerem siempre estarían el uno para el otro. Era una promesa de amor eterno, una declaración de intenciones que resonaba en el corazón de millones de personas. La primera parte de esta confesión se encuentra en la forma en que se apoyaban mutuamente. En entrevistas, cada uno hablaba del otro con un respeto y admiración profundos. Kerem, por ejemplo, siempre destacó la inteligencia y la sensibilidad de Hande, así como su capacidad para conectar con el público. Hande, por su parte, elogiaba la ética de trabajo de Kerem, su humor y su capacidad para hacerla reír incluso en los momentos más difíciles. Este apoyo mutuo, esta creencia inquebrantable en el talento del otro, es una de las claves de su relación. Recordemos una entrevista en la que Kerem hablaba sobre el impacto que Hande había tenido en su vida. Dijo que ella le había enseñado a ser más paciente, más comprensivo y más sensible. También le había ayudado a conectar con sus emociones y a expresar sus sentimientos de manera más abierta.
Ande, por su parte, dijo que Kerem le había dado la confianza que necesitaba para perseguir sus sueños. La había animado a tomar riesgos, a salir de su zona de confort y a creer en sí misma. Este apoyo emocional era fundamental para ambos, ya que les permitía crecer tanto personal como profesionalmente. Otro aspecto importante de esta confesión es la forma en que se protegían el uno al otro. Durante el rodaje de Senkalkam, ambos tuvieron que lidiar con la presión de los medios y las expectativas de los fans. Sin embargo, siempre se mostraron unidos, defendiéndose mutuamente de los ataques y los rumores. Se protegían el uno al otro como si fueran una familia. La fama, como sabemos, puede ser una espada de doble filo. Los medios de comunicación a menudo se entrometen en la vida privada de las celebridades, inventando historias y propagando rumores falsos. Ande y Kerem no fueron una excepción. Tuvieron que lidiar con constantes especulaciones sobre su relación, así como con críticas y comentarios negativos. Sin embargo, siempre se mantuvieron unidos, negando los rumores y defendiéndose mutuamente de los ataques. Su actitud firme y decidida demostraba la fuerza de su relación. Pero, más allá de las declaraciones públicas, hay momentos más íntimos que revelan aún más sobre su conexión. Recuerdo una entrevista en la que Ande hablaba sobre cómo Kerem la hacía sentir segura y protegida. Decía que con él podía ser ella misma, sin miedo a ser juzgada. Esa es una confesión poderosa, porque revela un nivel de confianza y vulnerabilidad que solo se encuentra en las relaciones verdaderamente profundas. La vulnerabilidad es un ingrediente esencial en cualquier relación significativa. Para poder amar a alguien de verdad, es necesario mostrarse tal como uno es con sus fortalezas y debilidades. Ande y Kerem eran capaces de ser vulnerables el uno con el otro, lo que les permitía conectar a un nivel más profundo. Ande se sentía segura y protegida en los brazos de Kerem, sabiendo que él la amaba y la aceptaba tal como era. Y luego están las pequeñas cosas, las miradas, los gestos, las sonrisas que compartían cuando nadie más estaba mirando. Esos momentos capturados por los fans, esas instantáneas de pura felicidad y conexión, son los que realmente nos muestran la profundidad de su amor. Estos pequeños momentos son a menudo los más significativos. Son los que revelan la verdadera naturaleza de una relación. Las miradas cómplices, las sonrisas espontáneas, los gestos cariñosos, son señales de que dos personas están realmente conectadas a un nivel emocional profundo. Los fans de Ande y Kerem eran expertos en detectar estos pequeños momentos, y los compartían en las redes sociales para que todos pudieran apreciarlos. Consideremos, por ejemplo, la manera en que se comunicaban sin palabras. Durante las entrevistas, a menudo se miraban y sonreían, como si tuvieran un lenguaje secreto que solo ellos entendían. Esas miradas cómplices, esos momentos de silencio cargados de significado, eran tan poderosos como cualquier declaración de amor. La comunicación no verbal es una parte importante de cualquier relación. Las miradas, los gestos y el lenguaje corporal pueden transmitir emociones y sentimientos que a veces son difíciles de expresar con palabras. Ande y Kerem eran maestros en la comunicación no verbal, y a menudo se comunicaban entre sí sin necesidad de hablar. También es importante recordar su sentido del humor compartido. Ambos son personas muy divertidas y les encanta hacer reír a los demás. A menudo se les veía bromeando y riendo juntos, compartiendo momentos de alegría y diversión. El humor es un ingrediente esencial en cualquier relación exitosa, y Ande y Kerem lo tenían en abundancia. El humor es una excelente manera de aliviar el estrés y crear un ambiente positivo en una relación. Ande y Kerem eran capaces de reírse de sí mismos y de las situaciones que enfrentaban, lo que les permitía mantener una perspectiva positiva incluso en los momentos más difíciles. Su sentido del humor compartido era un vínculo fuerte que los unía. No podemos olvidar la manera en que se apoyaron mutuamente en sus proyectos individuales. Después de Senkalkam, ambos siguieron caminos separados, trabajando en diferentes series y películas. Sin embargo, siempre se mostraron orgullosos del trabajo del otro, felicitándose mutuamente por sus logros y ofreciendo su apoyo incondicional. Es importante apoyar los sueños y las aspiraciones de la pareja, incluso si eso significa tomar caminos separados. Ande y Kerem entendían esto, y siempre se mostraron orgullosos del trabajo del otro. Se felicitaban mutuamente por sus éxitos y se ofrecían su apoyo incondicional en los momentos difíciles. Su actitud demostraba que su amor era incondicional y que estaban dispuestos a apoyarse mutuamente en cualquier circunstancia. Y a pesar de que ya no están juntos,
y es un tema que duele a muchos, el legado de su amor sigue vivo. Su historia ha inspirado a muchas personas a creer en el amor verdadero, a luchar por sus sueños y a nunca rendirse. Su relación, aunque breve, fue intensa y significativa, y dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. La ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para sus fans. Muchos se sintieron desilusionados y tristes al ver que su historia de amor llegaba a su fin. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones son complicadas y que a veces las cosas no funcionan, a pesar del amor que exista. Aunque ya no estén juntos, el legado de su amor sigue vivo en los corazones de sus fans, quienes siempre recordarán los momentos felices que compartieron. Es fácil idealizar las relaciones de las celebridades, pero creo que lo que hacía especial la relación de Hande y Kerem era su autenticidad. Eran personas reales con defectos y virtudes, que se amaban y se apoyaban mutuamente. Su amor era imperfecto, sí, pero también era genuino y profundo. La autenticidad es clave en cualquier relación. Es importante mostrarse tal como uno es, sin pretensiones ni máscaras. Hande y Kerem eran auténticos el uno con el otro, lo que les permitía conectar a un nivel más profundo. Su amor era imperfecto como todos los amores, pero también era genuino y profundo. Creo que la confesión de Hande y Kerem va más allá de las palabras. Es una confesión que se encuentra en sus acciones, en sus gestos, en sus miradas. Es una confesión que se puede sentir, que se puede ver, que se puede experimentar. Es una confesión de amor verdadero, de amistad profunda y de conexión inquebrantable. En definitiva, la verdadera confesión de Hande y Kerem no se encuentra en una sola frase o declaración, sino en la suma de todos los pequeños detalles que conformaron su relación. Es una confesión de amor, amistad, apoyo y conexión que se puede sentir en cada mirada, en cada gesto y en cada palabra que compartieron. Incluso ahora, después de su separación, hay quienes creen que su historia no ha terminado. Hay quienes esperan que algún día vuelvan a estar juntos. No sé qué deparará el futuro, pero sí sé que el amor que compartieron fue real y significativo. El futuro es incierto y nadie sabe lo que puede pasar. Pero el amor que Hande y Kerem compartieron siempre será parte de su historia. Quizás algún día vuelvan a estar juntos, o quizás no. Pero lo importante es recordar los momentos felices que compartieron y celebrar el amor que los unió. En resumen, la Hande Erçel Kerem siempre conmigo emotiva confesión, no es una única declaración, sino un conjunto de gestos, palabras y acciones que revelan la profundidad y la autenticidad de su relación. Su apoyo mutuo, su protección, su sentido del humor compartido y su amor incondicional son solo algunos de los ingredientes que hicieron de su historia algo tan especial e inspirador. Su historia, a pesar de su final, seguirá inspirando a muchas personas a creer en el amor verdadero. El amor que compartieron fue real y significativo, y dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que es un tema que toca fibras sensibles, pero creo que es importante recordar los momentos felices y celebrar el amor que compartieron. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber qué opinan sobre la relación de Hande y Kerem. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo. No se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos explorando el mundo de las series y los actores que más nos gustan. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Así que ya lo saben, denle like, comenten, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.